Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos una noticia que estoy segura va a sacudir un poquito el mundo del espectáculo, especialmente para todos aquellos que siguen de cerca la vida de nuestras celebridades favoritas, y me refiero, por supuesto, a las turbulencias mediáticas que rodean a una de las parejas más queridas, Serkan y Özge. Sí, han oído bien. Como habrán visto por el título, hoy no venimos a confirmar un drama, sino todo lo contrario, vamos a desmentir unos rumores que han estado circulando como pólvora, alimentando la incertidumbre y quizás hasta el desánimo de muchos. Estamos hablando de la supuesta ruptura entre Serkan y Özge. Parece que hay mucho más detrás de estas historias de lo que nos han contado, y la verdad, mis amigos, es mucho más sencilla de lo que se pinta. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, quizás una taza de su bebida favorita, porque vamos a adentrarnos en los detalles, a desgranar cada hilo de especulación, a analizar las pistas y, lo más importante, a revelarles la verdad que tanto se ha buscado. Y antes de empezar con ese ímpetu que nos caracteriza y el deseo de tenerlos siempre conectados a lo que más nos apasiona, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y por supuesto, estas primicias que tanto nos gusta compartir con ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir buscando y revelando la verdad. Han sido semanas, bueno, para ser más precisos, casi meses de una intensa especulación. Las redes sociales han explotado con teorías, algunas descabelladas, otras un poco más elaboradas, pero todas compartiendo la misma premisa, la posible separación de Serkan y Özge. Los portales de noticias del corazón, siempre ávidos de un buen titular, no han parado de publicar, de rebuscar en el pasado, de interpretar cada silencio, cada gesto. Y seamos sinceros, muchos de nosotros hemos estado pegados a nuestras pantallas, navegando entre un mar de información, intentando descifrar qué estaba pasando realmente con esta pareja que tanto admiramos. Los rumores de ruptura, de distanciamiento, de crisis profunda, de todo un poco. Las palabras fin, separación, irreconciliable se repetían una y otra vez. Y como siempre ante este tipo de situaciones, uno empieza a preguntarse, ¿será verdad? ¿Hay algo de cierto en todo este alboroto mediático? ¿O es simplemente el resultado de la imaginación colectiva y la sed de conflicto? Pues bien, la buena noticia, y para muchos, la esperada noticia, la que muchos deseaban escuchar, es que parece que no. Hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a ser transparentes y a contarles lo que hemos podido averiguar, lo que ellos mismos han insinuado sutilmente, y lo que es más importante, lo que parece ser la verdad innegable detrás de toda esta historia que ha mantenido a muchos en vilo. Hemos visto, sin duda, un sinfín de titulares sensacionalistas, ¿verdad? Es casi inevitable toparse con ellos. Serkan y Özge, fin de una era, rezaban algunos, con un dramatismo digno de una película. Otros, más directos, el amor se acabó para la pareja estrella, como si de un hecho consumado se tratase. Y no faltaron los que, apelando a un tono más trágico, distanciamiento irreconciliable. Uno lee eso y sin querer, se le encoge el corazón un poquito, especialmente si uno ha seguido su relación desde sus inicios, desde esos primeros momentos en que la chispa era palpable y la química innegable. Se les ve tan bien juntos con esa conexión especial, esa chispa que enamora a primera vista, esa complicidad que muchos envidiamos y que anhelamos en nuestras propias vidas. Por eso, cuando empiezan a surgir rumores de este tipo, la preocupación es real, la decepción potencial es grande. Y es que para muchos ellos son un referente, una pareja que parecía predestinada, un ejemplo de cómo el amor puede triunfar en el ojo público. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de especulaciones? La verdad, mis amigos, la verdad desnuda y sin adornos, es que muchas veces los medios, o incluso los comentarios en redes sociales, magnifican las cosas de una manera sorprendente. Un pequeño malentendido, un par de días sin verse porque uno de ellos está de viaje por trabajo, una foto donde quizás no salen sonriendo tanto como de costumbre, un gesto interpretado de manera errónea, y ¡boom! Ya se arma la crisis matrimonial, la separación inminente, el fin de un sueño. Y en el caso particular de Serkan y Özge, parece que eso es precisamente lo que ha sucedido. La ruptura que tanto se rumoreaba, que tantos titulares acaparó, no es más que un simple malentendido, una suma de pequeñas interpretaciones erróneas, o quizás, y esta es una opinión personal basada en la observación, una estrategia sutil para mantener la atención mediática, quién sabe.
Lo que sí está claro, y es la conclusión a la que hemos llegado tras una exhaustiva investigación, es que hasta donde sabemos y hemos podido confirmar con fuentes fiables ellos siguen juntos y muy felices. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo hemos llegado a esta conclusión? ¿Qué nos ha permitido desmantelar esta telaraña de rumores? Pues bien, hemos estado investigando a fondo, analizando sus últimas apariciones públicas, prestando especial atención a sus interacciones en redes sociales, esas vitrinas de su vida cotidiana que a menudo revelan más de lo que parece, y lo más importante, hemos tenido acceso a información de fuentes cercanas a la pareja. Y lo que nos dicen estas fuentes, sumado a lo que ellos mismos han compartido, de manera directa o indirecta, apunta en una dirección muy clara y contundente: la ruptura es falsa. Es una invención, un bulo, un cuento que ha sido amplificado sin un ápice de fundamento real, una historia creada por la necesidad de generar noticias, o quizás por el simple afán de especular. Por ejemplo, hemos visto cómo en sus últimas publicaciones en redes sociales, tanto Serkan como Ozge han compartido momentos que evidencian su conexión, su unidad, su complicidad. No se trata de fotos románticas forzadas, de posados estudiados para desmentir rumores, sino de instantáneas cotidianas, de momentos de la vida real, de gestos de apoyo mutuo, y sobre todo, de muchas risas. Y aquí va una observación clave: ¿verdad que cuando una pareja está mal, cuando atraviesa una crisis seria, eso es lo último que se refleja en sus redes? El buen humor, la ligereza, la alegría compartida, suelen ser los primeros en desaparecer. Pues en el caso de ellos, todo lo contrario. Hemos visto comentarios cariñosos, likes mutuos que van más allá de la cortesía, y hasta alguna indirecta cómplice, un guiño visual o textual que solo ellos entienden, pero que para los que conocemos su dinámica, es un signo inequívoco de que la chispa sigue encendida, y más fuerte que nunca. Además, no podemos olvidar un factor crucial en el mundo del espectáculo: como figuras públicas, están constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios de comunicación y del público en general. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, cada foto es interpretada bajo la lupa, cada comentario es diseccionado en busca de dobles sentidos. Y en este ambiente de hipervigilancia, es muy fácil que una pequeña situación, una coincidencia, un momento de privacidad mal interpretado, se convierta en un gran escándalo, en un tema de conversación global. Quizás hubo un momento de tensión, quizás tuvieron una discusión normal y corriente como cualquier pareja en el mundo, porque recordemos que a pesar de ser celebridades, siguen siendo seres humanos con sus altibajos. Pero eso, queridos amigos, eso no significa el fin de su relación. Y lamentablemente parece que alguien o algo con intenciones poco claras, ha querido pintar ese cuadro de una forma mucho más dramática de lo que realmente es, alimentando el morbo y la especulación. Una de las claves más importantes para desmentir estos rumores, además de todas las pruebas que hemos ido recopilando en sus redes sociales y en sus interacciones, es la ausencia total de declaraciones oficiales que confirmen la ruptura. Cuando una pareja de la talla e importancia mediática de Serkan y Ozge rompe, lo primero que suelen hacer sus equipos de comunicación, o ellos mismos si deciden pronunciarse, es emitir un comunicado. Ya sea a través de sus representantes, de sus agencias, o directamente desde sus propias cuentas oficiales, buscan aclarar la situación, poner fin a las especulaciones y evitar que la bola de nieve siga creciendo. Y en este caso el silencio, o mejor dicho, la falta de un comunicado de ruptura, es precisamente una señal poderosa de que no hay nada que comunicar en ese sentido. Más bien, parece que han optado por una estrategia inteligente y madura: ignorar los rumores, dejar que la tormenta mediática pase, confiando en que la verdad acabará saliendo a la luz, como así ha sido. Y nosotros, para su fortuna, estamos aquí para traerles esa verdad. Hemos visto, por ejemplo, cómo Ozge ha publicado recientemente unas historias en sus redes sociales donde se la ve sonriendo, disfrutando de un evento social, radiante y llena de vida. Y en una de esas instantáneas, de manera sutil, casi imperceptible para el ojo no entrenado, se puede ver un detalle que muchos han pasado por alto, pero que para nosotros es muy revelador: un pequeño gesto, una mirada fugaz a la cámara que denota tranquilidad y plenitud. O Serkan, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron directamente por los rumores de ruptura, esquivó la pregunta con una sonrisa pícara y un comentario jocoso que, analizado en frío, no indicaba desesperación, ni confirmación implícita, sino más bien una clara diversión ante la absurdidad de las especulaciones que se habían generado. Son pequeños detalles, sí, pero cuando los unes todos, cuando los analizas en su conjunto, forman una imagen muy clara, una narrativa coherente que desmantela las teorías más oscuras.
Y es que seamos realistas en el apasionante pero a veces implacable mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Son el combustible de muchas conversaciones, el ingrediente secreto de muchas revistas y blogs. Hay quienes se benefician de ellos, quienes los crean deliberadamente para generar tráfico y notoriedad, quienes simplemente los alimentan por curiosidad o por un deseo incontrolable de saber más de la vida ajena. Pero nosotros, como espectadores informados, como seguidores que apreciamos la verdad y la transparencia, debemos aprender a discernir la ficción de la realidad, la noticia veraz de la especulación infundada. Y en este caso particular, todas las señales, todos los indicios, todas las informaciones que hemos recopilado, apuntan a que la supuesta ruptura entre Serkan y Ozge es solo eso, un rumor infundado, una historia inventada que ha tenido más eco del que merecía. Lo más importante aquí, lo que realmente nos alegra compartir con ustedes, es que a pesar de las presiones inherentes a la fama, a pesar del escrutinio constante y a veces agobiante de los medios y del público, Serkan y Ozge parecen tener una base sólida y muy profunda en su relación. Quizás no siempre sea perfecta porque, seamos honestos, ninguna relación lo es, pero el amor, el respeto mutuo, la admiración y la complicidad que demuestran en su día a día, en las pequeñas cosas, nos indican que están más unidos que nunca, fortalecidos por los avatares y las inevitables pruebas que la vida les pone delante. Y es un alivio para muchos de nosotros, ¿verdad? Saber que esa pareja que admiramos, que nos inspira, sigue fuerte, sigue construyendo su futuro juntos, desafiando las nubes de rumores y especulaciones. Así que, para resumir brevemente todo lo que hemos hablado hoy, para dejarlo claro y que no quede ninguna duda en el aire, los rumores de ruptura entre Serkan y Ozge no son ciertos. No hay tal crisis, no hay tal separación. Hemos analizado con detenimiento sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas y la ausencia notoria de comunicados oficiales que confirmen nada negativo, y todo apunta a que su relación está más fuerte que nunca. Parece que los medios y las especulaciones han creado una tormenta en un vaso de agua, una narrativa dramática que no se corresponde con la realidad de su vida juntos. La verdad es que ellos siguen felices, unidos y, lo que es más importante, construyendo su futuro con la misma ilusión y complicidad de siempre. Y con esta noticia tan esperada y reconfortante, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta información les haya sido útil, que les haya aclarado las dudas y, sobre todo, que hayan disfrutado de esta pequeña investigación que hemos realizado con tanto cariño y dedicación para ustedes. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su lealtad. Siempre es un placer compartir estas noticias, estas verdades, con una comunidad tan apasionada y comprometida como la nuestra. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que los medios exageran a veces con los rumores? ¿Qué les parecieron los detalles que hemos compartido, las pistas que nos han guiado hacia la verdad? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y responderles. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, exclusivas y por supuesto, desmentir bulos, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos, familiares y todos aquellos que también siguen de cerca el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta gran familia, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por qué no, más verdades. Un abrazo fuerte para todos.